Muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista para el periódico Tucán. David Venegas, conocido como el Alebrije. David, hace ya más de 7 años que sucedió un hecho violento donde participabas en una caravana que se dirigía a Copala. Hasta la fecha, pues quisiéramos saber cómo está el tema de la justicia, cómo van los procesos en contra de que resulten responsables, el papel de la Fiscalía en estos casos, David. Sí, pues primero muchas gracias por la oportunidad a Tucán y a ti, Said. Pues sí, hace 7 años ya, más de 7 años ya, que fue la caravana, en ese entonces el municipio autónomo de San Juan Copala, que era un proceso organizativo de los pueblos triquis que pretendían, pues, digamos, sacar a los partidos políticos, al gobierno de su vida cotidiana, en un pueblo donde siempre se había vivido guerra entre hermanos, como hasta el día de hoy, y ellos trataron de resolver eso y de encontrar la paz por la vía de, pues, hacer a un lado, ¿no?, a los partidos, a los grupos de intereses que mantienen dividida la región triqui, y por la vía de la autonomía organizarse, y nosotros pues compartimos esa visión de las cosas. Desde el 2006 que hemos participado en el movimiento en Oaxaca, nosotros hemos sostenido que los pueblos indígenas son y somos capaces de autogobernarnos. No necesitamos que venga un gobierno a organizarnos, más bien el gobierno debe salir de los pueblos. Y pues esa lucha hasta el día de hoy pues sigue, ¿no? En ese entonces, pues este municipio, San Juan Copala, se declara autónomo, y como consecuencia de ello, pues hay un cerco paramilitar que dura semanas, en donde el PRI, por la vía de su grupo paramilitar armado, que es el Uvisor, sitió la comunidad de San Juan Copala. Mataron a muchísimas personas, más de 20. Las mujeres no podían ni siquiera salir a comprar comida porque desde los cerros que rodeaban a la comunidad les disparaban. Entonces toda esa situación ocurría, y aquí en Oaxaca muy poca gente le prestaba atención porque era el proceso electoral para elegir la gobernatura en 2010, ¿no? En ese tiempo pues competían Gabino Cue, Eviel, y pues mucha gente, inclusive gente del movimiento, estaba más atenta al proceso electoral, obvio, ¿no? Pues porque había un resentimiento contra el PRI y había la necesidad de sacarlo, pero al mismo tiempo estaba pasando en Copala todo este desastre. Entonces unos compañeros, nuestro colectivo y otros colectivos, periodistas, hicimos una pequeña caravana de observación por los derechos humanos en San Juan Copala. Y esa ocasión pues nosotros fuimos emboscados en la comunidad de La Sabana. Fueron asesinados 2 compañeros, Betty Cariño y Gil Yacola. Varios compañeros fueron heridos de bala. Caso de compañeros nuestros de vocal de nuestro colectivo, pues una compañera fue herida en la espalda, 3 compañeros estuvimos desaparecidos 2 días, porque nos escondimos en el monte, pues, para que no nos mataran. Y todo esto fue responsabilidad del PRI Uvisor. En ese momento, pues, nosotros, por supuesto que hicimos la denuncia pública, pero la denuncia, digamos, legal, correspondió a la familia de Betty y de Giri, por ser ellos quienes habían sido los compañeros que fueron asesinados. Nosotros, pues, nos llamaron, en ese momento lo atrajo la PGR, pues, a nivel federal. No se confiaba, pues todavía estaba Ulises Ruiz aquí en Oaxaca, no se confiaba para nada en las autoridades. Entonces lo atrae la PGR y ahí nos quieren, el primer, digamos, intento de desvirtuar el proceso fue que nos quisieron llamar en calidad de testigos a los sobrevivientes de la caravana, y dijimos, ¿por qué testigos? Nosotros somos también afectados y queremos que nuestra palabra cuente como tal, ¿no? Esa fue la primera cuestión que nos dio desconfianza. Después, cuando entra Gabino Cue en Oaxaca, atrae la investigación. Aquí se forma una fiscalía, no recuerdo el nombre, especializada en delitos de alto impacto, algo así, ¿no? Era esta fiscalía que supuestamente se iba a encargar de atender todos los asuntos con el movimiento social, los crímenes políticos durante la represión y la dictadura de Ulises Ruiz. Pues nosotros acudimos más que nada por respeto y coadyuvancia con la familia de Betty y de Giri.
nosotros como colectivo, nuestros compañeros, nunca creímos en las autoridades tampoco de Gabino Cue. Fuimos de los pocos que desde el principio, desde la campaña dijimos, no creemos tampoco en Gabino, él también es priista, él también obedece a los intereses del poder, y pues yo creo que ahora todos lo pueden corroborar cuando Gabino Cue traiciona al magisterio y todo lo que ello ha derivado el conflicto social hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, en su momento pues fuimos tal vez una voz un poco en el desierto. Sin embargo, pues acudimos a la fiscalía porque las familias de Betty y de Giri pues necesitaban que nosotros testificáramos, ¿no? Para que el proceso avanzara. Lo hicimos, quiero decirlo, pero después dejamos de ir precisamente porque nos dimos cuenta otra vez que la fiscalía estaba pues haciendo las cosas más que nada para tapar, para lograr impunidad, ¿no? Cosas como que querían que una compañera nuestra acudiera a la región, a Sabana, pues a donde nos agredieron, para participar de un peritaje. Dijimos, ¿qué a loco se le ocurre pretender que nos vayan a meter otra vez a la Cueva del Lobo? ¿Qué pasó con Gabino Cue? Pues que los desplazados siguen ahorita en el Palacio de Gobierno y los paramilitares siguen ahí metidos. Y como la fiscalía nos pedía que unos compañeros se fueran a meter ahí, ellos los iban a llevar, pues para nosotros eso no es ninguna garantía. Entonces lo que vimos es que lo único que hacían era tratar de alargar el proceso indefinidamente. Dejamos de acudir, nos mandaron citatorios, tengo que reconocerlo, yo tengo varios citatorios de esta fiscalía, nunca acudimos, pero también nunca acudimos porque, sobre todo porque la misma familia de Betty y de Giri, ellos también dejaron de pedírnoslo, pues. O sea, ellos creo que también se dieron cuenta de que era una farsa lo que estaba pasando, pues. Y eso se comprueba cuando al final del sexenio Gabino trata, así ya como al cuarto para las 12, de llamarnos nuevamente, y más grave aún, trata de que compañeras nuestras señalen directamente a quienes hoy están en prisión, ¿no? Nosotros decimos no, nosotros no, o sea, este gobierno que nunca nos dio justicia, ¿por qué habríamos de ayudarlo ahora para que se lave la cara cuando ya se va, cuando todo lo que pasó, ¿no? Entonces, de hecho, ahí sí fue de acuerdo pues con la familia, porque al mismo tiempo la familia de Betty sacó comunicado de que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la fiscalía en esos últimos días. Todo el sexenio se la pasaron protegiendo a los asesinos y unos días antes trata de supuestamente dar una solución, cuando sabemos que lo único que querían era pues utilizarnos, ¿no? Para que después del golpe que Gabino dio al magisterio quedara al final como un demócrata, cosa que no lo es, pues. Entonces, por supuesto que decidimos no participar en esa farsa. Hasta la fecha, pues nosotros seguimos exigiendo justicia. Desgraciadamente, pues el movimiento Copala se dividió en gran parte por la intervención del mismo gobierno del estado, que dividió a las víctimas, que los hizo grupos, que corrompió a algunas personas. Pues nosotros siempre hemos sido de la idea de que un proceso, una comunidad que sufre, lo que menos necesita es que lo dividan o que lo confronten, sino que necesita apoyo incondicional. Entonces nosotros lo hicimos con Copala hasta donde fue posible, y después cuando ellos mismos pues decidieron hacer cosas distintas entre ellos, pues nosotros lo respetamos también, ¿no? Estos homicidios pues hasta la fecha continúan en la impunidad, como lo mencionas. Recientemente, hace un año, el 19 de junio del año 2016 en Nochistlán, pues ocurren 8 homicidios durante el ingreso de las fuerzas federales a la ciudad de Oaxaca. ¿Crees que este caso, que es reciente, también pueda quedar en la impunidad a raíz de todas estas investigaciones que se realizan por parte de la Fiscalía y también de órganos federales? Pues yo no creo que vaya a quedar en la impunidad para siempre, pero sí creo que en este sexenio, porque es la misma historia que nos ha pasado en Oaxaca desde hace muchos años. ¿Cómo pedirle a las mismas autoridades que son quienes cometen los crímenes que se juzguen a sí mismos? Todo el mundo, y aquí hablo literalmente, todo el mundo vio a los policías federales, cuyo máximo jefe es Enrique Peña Nieto, disparar a los ciudadanos.
es obvio quién es el responsable. Entonces, desde ese punto de vista, claro que no va a haber justicia, por lo menos por la vía de las instituciones y de las leyes en ese sexenio, porque de lo contrario implicaría que Peña Nieto tendría que ir a prisión por esos 8 ciudadanos oaxaqueños que fueron asesinados por la Policía Federal. Hoy siguen con el absurdo de que ni siquiera están seguros quién fue. Hay videos, hay fotografías, hay periodistas que arriesgaron su vida para tener evidencias y que nosotros sepamos todo lo que pasó. Y ni aún así, prácticamente hoy en México vivimos ejecuciones en vivo, en directo, y para el gobierno autistas dice que no ve y que no oye, ¿no? Entonces, pues respetamos mucho la decisión que tomen los familiares y quienes fueron despojados de sus vidas y que fueron heridos en Nochistlán. Nosotros, ¿no?, por la poca experiencia que hemos tenido, nos dice que no vale la pena ser partícipe de sus pesquisas gubernamentales. De hecho, para lo único que sirve es para, pues, lavarles la cara, o sea, que el mismo que te asesinó después dice que te va a hacer justicia, y el hecho de que uno vaya y declare y dé pruebas y haga todo lo que se ha hecho, no hablo de que, o sea, lo digo porque ya lo hemos hecho, pues, y al final es la decisión de un juez que depende de un estado que es una mafia, pues no vemos que vaya a haber justicia por ese lado, pero claro, y por supuesto que creemos que va a haber justicia al fin, pues porque si no, no estaríamos en esta lucha, ¿no? Así como creemos que va a haber justicia por los 26 asesinados en el 2006, que va a haber justicia por los compañeros Betty y Giri que fueron asesinados en San Juan Copala. Claro que estamos seguros que va a haber justicia al final y que no va a quedar en la impunidad. David, vemos que también en estos casos pues vienen órganos defensores de derechos humanos, viene la Comisión Nacional, viene la ONU, viene la Defensoría Estatal, de los defensor de los pueblos de Oaxaca, documentan y pues entregan esa investigación a las autoridades, pero no se ve pues un avance en estos temas. ¿Cuál es tu opinión de la participación de estas organizaciones? Sí, bueno, pues digamos que en 2006, digamos que hacer sus distingos, ¿no? Hay organismos de derechos humanos que son, pues, de hecho, pues dependencias del gobierno, ¿no? Que tienen un discurso de derechos humanos, pero que en realidad su función, como todas las dependencias del Estado, es justificar al gobierno, pues. Y ellos se han convertido en las vías de dividir precisamente muchas veces a las víctimas de la represión. ¿Cómo? Pues son los instrumentos que utiliza el gobierno para ofrecer dinero, para hacer grupos, ¿no?, y tratar diferente los temas y ir dividiendo al movimiento. Pero también hay organismos de derechos humanos a los cuales yo respeto mucho, que son independientes, que son de la sociedad civil y que de hecho han sido los que en gran medida han logrado que el conflicto político que existe en Oaxaca desde 2006 hasta el día de hoy, pues ya no solo se sepa en México, ¿no?, se sabe en todo el mundo. Y entonces haría esos distingos. El caso, por ejemplo, del 2006, pues así como tuvimos aquí a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que vino a nada. Este señor, ya no recuerdo su nombre, que ahora precisamente está metiéndose sus narices en el asunto de Venezuela, pues aquí anduvieron, pues, y vieron todo lo que pasó y no pasó nada. La OEA jamás se pronunció al respecto. Vinieron pues la Comisión Nacional, la Comisión Estatal, a quienes nunca nosotros aceptamos, pues, ¿no? Pero también así vino la Comisión Civil Internacional, que se fue formada expresamente por gente de Europa, de otros países, para dar una cobertura directa de lo que estaba pasando en Oaxaca. Y es muy diferente pues el trabajo que ellos hicieron. En este tema con las organizaciones defensoras de derechos humanos, recientemente hubo un incidente en Nochistlán con un presidente de la Comisión de la Defensoría de Derechos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinberg. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el reclamo? ¿Por qué llegaron a los golpes? Prácticamente se menciona, ¿no? Sí, bueno, pues sí, desgraciadamente ocurrió un hecho lamentable, digo, la forma, ¿no? El fondo yo lo sostengo porque tengo diferencias que no niego, como lo acabo de decir, con las dependencias que supuestamente se encargan de velar por los derechos humanos
concretamente en el estado de Oaxaca. Reconocer que dentro de esas instituciones hay gentes de buena fe que pues tratan de hacer lo mejor que pueden para ayudar a la sociedad, ¿no? Conozco personalmente a algunos y algunas que están ahí como trabajando, pues, ¿no? Pero la política que siguen estos organismos, pues, insisto, desde el punto de vista simplemente sirve para lavarle la cara al gobierno y dividir a quienes son sujetos o objeto de la represión y de la violencia del mismo gobierno. Caso de Oaxaca, pues ahorita pareciera ser que hay muchos que no se dan cuenta que quien mandó la represión contra los maestros y los pobladores en Nochistlán, Enrique Peña Nieto, es del mismo partido que el gobernador actual, Alejandro Murat. Y hay algunas personas, creo, que hacen como que no sé por qué entienden, ¿no?, que Peña Nieto es un represor y Alejandro Murat no lo es, cuando pues hasta el día de hoy no hay ninguna solución concreta con respecto a las demandas del magisterio, concretamente con respecto a la reforma educativa, y no hay ninguna respuesta a las demandas de las organizaciones sociales. Este gobierno llegó pidiendo 100 días de tregua, pidiéndole a todo el mundo que iba a resolver, prometiendo a todos, y al final no le ha resuelto a nadie. Y lo que pasa el día de hoy en Oaxaca es consecuencia de ello. Entonces, bueno, partiendo de ese contexto, pues por supuesto que yo tengo diferencias, y concretamente con el señor Arturo Painberg, pues porque él fungió precisamente ya era presidente de la Defensoría, creo era funcionario menor, pero estaba en la Defensoría en ese tiempo cuando lo de Copala, en 2010. Y pues ahí precisamente vimos ese trabajo, ¿no?, de que se dividió a los pobladores, se dividió a los desplazados, y pues la consecuencia que vemos es que hasta el día de hoy pues no ha habido justicia. Ellos siguen durmiendo en los portales. Esos niños que llegaron hace 7 años, ahorita ya son unos jovencitos. Algunas de esas muchachitas ya hasta tienen hijos. O sea, han vivido en los portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca, han nacido en los portales del Gobierno de Oaxaca y hasta han muerto seres humanos en esos portales, pues. Ha habido defunciones de gentes mayores, no estoy exagerando, pues. Toda una comunidad que se ve forzada a vivir en la plaza pública por un gobierno, ahora 2 gobiernos, que simplemente ignoran así totalmente una situación de grave violación cotidiana a los derechos humanos de un ser humano, que es no tener el derecho a regresar a su propia casa. Ahorita que está tan de moda los desplazados de guerra, y aquí tenemos desplazados de guerra en pleno Zócalo de Oaxaca y como que no existieran. Y bueno, pues parte eso fue lo que pues originó el problema con el señor Arturo Painberg. Él participó en el meeting que se hubo ahí, en el concierto que hubo al final del aniversario de Nochistlán. Yo, como muchos, pues estábamos ahí presentes. Yo, como muchos, nos extrañamos que hubiera la presencia de una dependencia del gobierno en un evento donde se está conmemorando a nuestros compañeros asesinados por el mismo gobierno, por el mismo partido, el PRI, pues. Entonces, pues se lo hice saber. Entiendo que le molestó, pues porque se bajó del escenario, me siguió, hubo ahí un intercambio de palabras y de hechos lamentables. Yo lo reconozco porque, pues insisto, que independientemente de la diversidad que hay en cuanto a los organismos de derechos humanos entre los oficiales y los independientes, en general a todos los defensores de derechos humanos yo los respeto, no son mis enemigos. Creo que los que estamos en esta lucha tenemos claro quiénes son los enemigos del pueblo, son los represores, son los que directamente mandan, ordenan la represión, la muerte, la violencia contra nuestra gente, y ellos no son ni siquiera los organismos oficiales de derechos humanos. Pues podemos tener diferencias, pero ellos no son nuestro enemigo, no son mi enemigo por lo menos. Entonces, pues es un hecho lamentable, excesos yo creo de ambos lados. Pues sí, así ocurrieron las cosas. Pues obviamente vamos a platicar con los organismos de derechos humanos, ¿no?, para hacerles saber que respetamos su labor. Eso es lo más importante para mí, que no vaya a haber esa confusión. Pero pues claro que sostenemos pues nuestra opinión de las cosas, ¿no?, sobre todo porque lo vivimos, ¿no? Entonces ahora, 7 años después de que la región mixteca se tiñe de sangre
donde mueren compañeros, donde mueren seres humanos a manos del PRI. Nuevamente vuelve a ocurrir el año pasado, 2016, en Nochixtlán. Y por supuesto que nos duele mucho, por supuesto que nos sentimos indignados y exigimos justicia, pero por supuesto que respetamos a los familiares de las víctimas, pues. Son ellos al final quienes van a decidir. En 2006 decíamos, los caídos no son caídos de una familia, son caídos de todo el pueblo, porque murieron por todo el pueblo, sí, y así vemos a los caídos en Nochixtlán, pero también respetamos las decisiones que las familias tomen, como siempre. Es obra de cada familia decidir, pues, el lugar que merece su familiar que ha sido asesinado por el Estado, ¿no? Entonces, con respecto a eso, nosotros seguimos en la misma sintonía. Apoyo total en la medida de nuestras posibilidades con los compañeros en Nochixtlán y con todo el Estado, porque hay que recordar que ese día Nochixtlán fue la muralla, pero todo el Estado hubo bloqueos, en todo el Estado hubo organizaciones, pueblos, maestros que nos movilizamos en contra de la reforma educativa, y a pesar de tanta sangre, pues el hecho concreto es que hasta el día de hoy el gobierno federal no ha podido imponer su reforma educativa en Oaxaca. Eso es lo importante. Las muertes de nuestros compañeros no fueron en vano. El esfuerzo, el sufrimiento de todos esos compañeros en la Mixteca y en todas las regiones de Oaxaca no ha sido en vano, porque a pesar del poder, de las armas, del dinero, de la mentira que tiene el gobierno federal, tuvo que detenerse y tuvo que, hasta el día de hoy, en esta situación que vivimos en Oaxaca, ¿no? De que, pues de cierta, como este mundo dual, ¿no? Un gobierno que por lo alto de la televisión dice, la reforma va, no se le cambia ni una coma, se evalúan porque se evalúan, pero acá en Oaxaca vemos, los que somos de Oaxaca, cómo no hay evaluación, cómo a los poquitos que logran cooptarse los tienen que llevar escondidos en autobuses con todo pagado a la Ciudad de México para hacer su examen. Aquí hemos visto cómo la sección 22, las organizaciones han cerrado todas las veces que ha querido el gobierno imponer su evaluación, hacer sus notificaciones, no lo han podido hacer. Entonces, pero allá siguen diciendo que la reforma es un hecho, que no se le cambia ni una coma y que cueste lo que cueste. Entonces, pues acá en Oaxaca vivimos en ese mundo dual. Una cosa es lo que dice el gobierno, pero otra cosa es lo que ocurre en las calles, ¿no? Entonces yo creo que eso es consecuencia también. Desgraciadamente han caído compañeros, pero pues es también gracias a ellos. Te agradecemos este tiempo que nos dedicas, el periódico Tucán. Muchas gracias, David Venegas. Pues gracias a ustedes y dobles gracias, porque pues en estos días también vemos mucha desinformación a través de algunos medios, y pues nosotros desde 2006, desde antes, hemos reconocido al Tucán como un medio independiente y siempre dice pues tal como son las cosas. Muchas gracias a ustedes. Gracias.